el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica, el mantenimiento fóbico de la disociación estructural. En el momento en que el menor recuerdo o fragmento de recuerdo pareciera estar a punto de aflorar a la superficie, luchábamos contra ello como si fueran espíritus malignos. A Aaron Appelfeld. La disociación estructural de la personalidad puede tener un valor adaptativo si la víctima de la traumatización carece de la energía y la eficiencia mental para integrar sus experiencias traumáticas y las partes disociativas de su personalidad. En calidad de la parte aparentemente normal de la personalidad, puede que las víctimas con dicho nivel mental limitado sean más capaces de adaptarse a la vida cotidiana si logran evitar los recuerdos traumáticos asociados a la parte emocional de la personalidad. Una serie de factores continúan manteniendo la disociación crónica a lo largo del tiempo, aunque las víctimas pueden haber aumentado sus niveles mentales, haber madurado, disfrutar de un mayor apoyo social y ya no estar traumatizadas. Fobia a la acción. Las personas traumatizadas tienen una fobia a la acción que puede ser más o menos compleja y que básicamente tiene que ver con una serie de acciones relacionadas con el trauma. Esto es, las víctimas son incapaces de llevar a cabo eficazmente determinadas acciones asociadas a la traumatización porque temen, detestan o se avergüenzan y por tanto evitan dichas acciones, tales como sentir determinadas cosas o tener una vida sexual. Las fobias a las acciones relacionadas con el trauma son acciones sustitutivas que mantienen la disociación estructural dado que interfieren las acciones mentales integradoras necesarias para integrar la personalidad dividida de las víctimas. También obstaculizan las acciones conductuales que fortalecerían las habilidades adaptativas de las víctimas, tales como el ser asertivo o el asumir riesgos sanos. La fobia nuclear a la acción implica la evitación de la síntesis y la conciencia plenas de las experiencias traumáticas, la fobia a los recuerdos traumáticos. Muchas de las víctimas desarrollan fobias adicionales relacionadas con la experiencia traumática mediante el aprendizaje por generalización, al asociar la rememoración de los recuerdos traumáticos con otras determinadas acciones mentales y conductuales. Por ejemplo, Mark se avergonzaba de sentir la menor agresividad porque tenía miedo de ser igual que su violento agresor. Sandy evitaba el contacto ocular porque de niña le generaba una turbación extraordinariamente dolorosa cuando se burlaban de ella. Por consiguiente, las acciones de enfadarse o de mirar a los ojos en el momento actual también generarán miedo o vergüenza y en consecuencia se evitan. Las víctimas traumatizadas pueden evitar sensaciones físicas, afectos, pensamientos, deseos, necesidades, conductas y relaciones, siempre que guarden alguna relación con las acciones de sus recuerdos traumáticos. Tienden, pues, a vivir en la superficie de la conciencia. Las víctimas cada vez se limitan y evitan más a medida que van generalizando su fobia a los recuerdos traumáticos a otros estímulos relacionados con el trauma. Por ejemplo, pueden desarrollar una fobia a las partes disociativas y a determinadas sensaciones, movimientos, emociones y pensamientos en particular. El maltrato y el abandono infantil crónico generan además una fobia al apego y a la pérdida del apego en relación con los cuidadores maltratadores o abandónicos, la cual puede generalizarse a otras muchas relaciones interpersonales. Además de todas estas fobias, las víctimas pueden volverse fóbicas a los cambios y a correr riesgos normales. Orígenes de las fobias relacionadas con experiencias traumáticas. Las raíces de las fobias relacionadas con experiencias traumáticas implican una serie de fenómenos multifacéticos e interrelacionados. Estos incluyen el condicionamiento clásico y operante de los estímulos relacionados con el trauma, y dificultades en la integración de sistemas de acción discrepantes que son activados crónicamente por estímulos incondicionados y condicionados. Los orígenes de estas fobias también incluyen tendencias de acción desadaptativas derivadas del modelado deficitario, la inadecuada regulación diádica, la falta de habilidades emocionales elementales, y la falta de tendencias reflexivas y demás tendencias de acción de nivel superior. Las fobias relacionadas con el trauma también evolucionan como resultado de las defensas psicológicas rigidificadas, cogniciones desadaptativas relacionadas con el trauma, y deficiencias sociales y relacionales. Por ejemplo, las valoraciones cognitivas negativas de las experiencias incrementan las fobias. Una víctima puede creer que está loco, es sucio, débil, estúpido, o bien avergonzarse de tener determinados pensamientos, sentimientos o necesidades. En razón de ello, estas experiencias se evitan. Finalmente,
existen factores neurobiológicos relacionados con el trauma que probablemente contribuyan a mantener la disociación estructural. Estos incluyen la desregulación del eje HPA, la insuficiente integración de diferentes componentes del sistema nervioso central, baja coherencia electroencefalográfica, falta de inhibición prefrontal del cerebro emocional en la P y volumen reducido del hipocampo y del gyrus parahipocámpico. Las fobias de origen traumático y el condicionamiento clásico. El desarrollo y el mantenimiento de las fobias de origen traumático puede explicarse en gran medida mediante los principios de la teoría del aprendizaje. Estos incluyen el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante y el condicionamiento valorativo, el aprendizaje por generalización y la falta de evaluación contextual. Con la excepción del condicionamiento valorativo, los descubrimientos procedentes de la teoría del aprendizaje se han incorporado a la bibliografía especializada sobre el TEP. Aunque la teoría del aprendizaje es altamente relevante para la comprensión y el tratamiento de todos los trastornos de origen traumático, estos descubrimientos se ignoran ampliamente en la bibliografía relacionada con los trastornos disociativos. Al igual que cualquier fobia, las fobias de origen traumático incluyen dos componentes de primer orden. Uno de los componentes es el miedo y demás emociones aversivas condicionadas clásicamente hacia estímulos que las víctimas han asociado con sus experiencias traumáticas. Estos estímulos condicionados incluyen estímulos estereoceptivos que en otro tiempo fueron indicativos de la traumatización o que aluden fuertemente al mismo. Los estímulos condicionados estereoceptivos incluyen estímulos sociales que las víctimas han asociado con el abandono emocional o los malos tratos. Por ejemplo, pueden percibir una observación amistosa como el preludio de un abuso. Los estímulos condicionados interoceptivos esenciales son aquellos asociados a la síntesis y la conciencia de los recuerdos traumáticos. El segundo componente de las fobias de origen traumático es la huida y la evitación condicionadas. Esto es, cuando las víctimas perciben estímulos condicionados relacionados con el trauma, emprenden niveles inferiores de evitación y huida mental y conductual reflejas. Los estímulos condicionados clásicamente. El condicionamiento clásico es omnipresente en la traumatización e incluye tendencias de acción de nivel inferior. Esta modalidad elemental de aprendizaje por asociación es particularmente intensa cuando nos vemos expuestos a acontecimientos estresantes. Tales experiencias constituyen estímulos incondicionados aversivos intensos y recurrentes y acontecen de forma impredecible o incontrolable. Los estímulos condicionados relacionados con el trauma son aquellos que indican o aluden fuertemente a un estímulo incondicionado. Una experiencia traumática en el caso de una persona traumatizada. En general, unos estímulos tienen más probabilidades de quedar condicionados que otros. Así, el condicionamiento clásico depende de la intensidad del estímulo y del grado en que predice el estímulo incondicionado. Además, somos biológicamente propensos a quedar condicionados a los estímulos aversivos que hayan tenido alguna trascendencia para la supervivencia de nuestra especie. Por ejemplo, recelamos de forma natural de las caras de enfado porque son indicativas de un posible daño. La víctima traumatizada tiene, pues, una propensión a desarrollar un miedo condicionado clásicamente a las personas de aspecto agresivo, en el caso de que fuera maltratada por alguien con cara de pocos amigos. Los abusos y el abandono emocional infantil incluyen una multitud de estímulos evolutivamente relevantes, dado que dicho maltrato supone una amenaza para la supervivencia, razón por la cual implica un condicionamiento clásico de primera magnitud. Pero también podemos desarrollar una reacción condicionada clásicamente a estímulos que no tienen ningún valor determinado para la supervivencia contemplado desde una perspectiva evolutiva. Una paciente, Anne, de 37 años con un TDNE, le tenía un miedo enorme a subirse a un coche negro. Desarrolló un miedo condicionado a los coches negros a raíz de que un vecino la forzara cuando era apenas una adolescente a entrar en un coche negro y la violara. En razón de ello, el estímulo anteriormente neutro del coche negro se convirtió para Anne en un estímulo condicionado relacionado con el trauma. La diferencia entre los estímulos condicionados que indican y los estímulos que aluden a un estímulo incondicionado aversivo es relevante desde un punto de vista clínico. Los estímulos que señalan una experiencia traumática son aquellos que indican que la misma está a punto de volver a ocurrir nuevamente. Los estímulos que aluden a una experiencia traumática son aquellos que le recuerdan a la víctima lo que sucedió. Una paciente, Nell, con una historia de malos tratos solía agacharse y taparse la cabeza con los brazos cada vez que alguien levantaba la mano de forma inesperada.
El hecho de que alguien levante la mano suele ser generalmente un estímulo neutro, pero en su caso indicaba una paliza. Nell había aprendido, si alguien levanta la mano de repente, es que me van a pegar. Estímulos anteriormente neutros también pueden aludir a un suceso traumático, y en razón de ello convertirse en estímulos condicionados. Nell sentía unas náuseas enormes y entraba en pánico ante la vista o el olor de la ensalada de huevo. Cuando tenía 8 años, recibió una paliza particularmente brutal en mitad del almuerzo mientras estaba comiendo ensalada de huevo. El agresor le metió la comida a la fuerza por la garganta, atragantándola. Comer ensalada de huevo no era indicativo de los malos tratos, pero se los recordaba fuertemente. Cuando las víctimas se ven expuestas repetidamente dentro del tratamiento a una señal condicionada como, por ejemplo, una mano levantada, sin que venga seguida del resultado esperado, pueden aprender que en la situación actual dicho estímulo condicionado no es indicativo del estímulo incondicionado. Aprenden así que no hay necesidad de emprender ninguna respuesta defensiva condicionada. En otras palabras, su reacción refleja se convierte en una tendencia de acción de nivel superior que incluye la reflexión y la presentificación en el momento actual. Esta persona está levantando la mano como una manera de expresarse, y ello no significa que yo esté a punto de recibir ninguna paliza. Aprender que en la situación actual el estímulo condicionado no es indicativo del estímulo incondicionado constituye el principio guía de todas las formas de terapia de exposición. Pero cuando el terapeuta expone a las víctimas traumatizadas a un estímulo condicionado que alude o les recuerda sus experiencias traumáticas, la exposición no va a cambiar el significado del estímulo. En su lugar, las víctimas necesitarán alguna forma de contracondicionamiento que modifique el significado del estímulo referencial condicionado. Por ejemplo, Nell tenía que aprender a asociar la ensalada de huevo con estímulos positivos tales como una pareja digna de confianza y la alegría de compartir una comida agradable juntos. El condicionamiento clásico y los estímulos interoceptivos. Los estímulos condicionados clásicamente en los ejemplos anteriores incluyen estímulos esteroceptivos. El condicionamiento clásico también puede producirse con la percepción de estímulos interoceptivos. El condicionamiento clásico de estímulos interoceptivos es crucial para el mantenimiento de la disociación estructural. Dicho condicionamiento tiene lugar principalmente cuando la víctima en calidad de PAN sufre la irrupción inesperada de un recuerdo traumático. Dicha intrusión, con frecuencia vivida como algo desconcertante, abrumador y egodistónico, incluye 3 series principales de acciones. En primer lugar, la víctima traumatizada en calidad de P revive una experiencia traumática. En segundo lugar, esta misma víctima en calidad de PAN sintetiza mínimamente algún aspecto de la vivencia de la P. Ello entraña otra serie de acciones mentales sin lo cual la PAN no vivenciaría el recuerdo traumático, pero la víctima en calidad de PAN no prosigue sintetizando o tomando conciencia plenamente del recuerdo. La interrupción de estas acciones integradoras tiene que ver con otra acción de la PAN, la de la huida mental. Así, en tercer lugar, la PAN procede a huir mentalmente del recuerdo traumático y de la P asociada, dado que la vivencia del recuerdo es intrínsecamente aversiva. En su condición de intensa representación sensoriomotriz y afectiva de la experiencia traumática original, el recuerdo traumático hace las veces de estímulo incondicionado tanto para la PAN como para la P. Fijada a los recuerdos traumáticos, la víctima en calidad de P no puede evitar ni huir de ellos. Pero, dado el suficiente nivel mental, la víctima en calidad de PAN sí puede evitarlos, cuanto menos parte del tiempo, dado que está guiada por sistemas de acción asociados a la vida cotidiana que pueden inhibir el sistema defensivo, y es posible que tenga el nivel mental necesario para evitar los recuerdos traumáticos. Las acciones de huida de la PAN tienden a convertirse en reacciones condicionadas a estímulos que de forma evidente indican o aluden a una irrupción inminente de los recuerdos traumáticos. Dichos estímulos se convierten en estímulos interoceptivos condicionados para la PAN. Por ejemplo, la víctima traumatizada en calidad de PAN puede advertir que las intrusiones vienen precedidas de ansiedad. El amago de ansiedad se convierte en una señal condicionada que mueve a la víctima traumatizada en calidad de PAN a huir de dicha emoción. En resumen, la exposición de la PAN a los recuerdos traumáticos de la P equivale funcionalmente a la exposición al suceso traumático original cuando la PAN no tiene la suficiente eficiencia mental como para poder integrar dichos recuerdos. En tales circunstancias, dicha exposición implica que la víctima queda nuevamente traumatizada por dichos estímulos interoceptivos, lo que no hace sino intensificar la disociación estructural.
La teoría de la disociación estructural predice, pues, que la división entre la PAN y la P se hará más profunda con la reiteración de las reviviscencias traumáticas incontrolables. Al reiterarse las intrusiones, multitud de estímulos interoceptivos pueden convertirse en estímulos condicionados, en estímulos relacionados con el trauma para la víctima en calidad de PAN. Así, la PAN puede temer y evitar el sonido del llanto de la P, la sensación de aceleración del pulso de la P o una imagen mental del agresor, si de forma destacada estos estímulos indican o acompañan a una intrusión traumática. La PAN también puede empezar a temer la P en general y acabar por temer a cualquier estímulo que sea indicativo o aluda a la P. La víctima en calidad de PAN aprende a evitar o huir de las intrusiones de la P no solo conscientemente sino también preconscientemente. Esto es, la PAN puede sintetizar preconscientemente un estímulo condicionado indicativo de una intrusión mental inminente y evitarlo instantáneamente inhibiendo adicionalmente la síntesis. La investigación sugiere de hecho que las víctimas en calidad de PAN pueden bloquear la prosecución de la síntesis de los recuerdos traumáticos iniciada en una fase anterior del procesamiento de la información. Así, de forma característica, las víctimas en calidad de PAN no personifican los recuerdos traumáticos si no son conscientes de que esta laguna se deriva de su propia acción mental inhibitoria. Puede que simplemente tengan la impresión de que el recuerdo no es mío, como señala Appelfeld a propósito de sí mismo y de otros supervivientes del Holocausto inmediatamente después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Hablábamos del pasado reciente con un extraño distanciamiento, como si no nos hubiera ocurrido a nosotros. Reacciones variables a los estímulos condicionados. Clásicamente, las víctimas pueden responder a un determinado estímulo condicionado con una variedad de reacciones que pueden o no asemejarse a la acción defensiva original. Un estímulo condicionado amenazante inicialmente activará el sistema defensivo completo en lugar de un único subsistema o modalidad defensiva en particular. Esto se relaciona con el hecho de que en muchos casos de condicionamiento clásico, el estímulo condicionado reactiva el recuerdo del estímulo incondicionado original. En reacción a este recuerdo y a la percepción de las circunstancias del presente, la víctima seleccionará consciente o inconscientemente una determinada respuesta o modelo de respuesta partiendo del sistema de defensa reactivado que mejor encaje con las actuales circunstancias. Así pues, la reacción condicionada no constituye una réplica exacta de la reacción incondicionada. Por ejemplo, Anne se sometió a su agresor y no opuso resistencia cuando éste la obligó a entrar en el coche negro para violarla. Así pues, su respuesta original fue de sumisión. Ahora bien, de adulta tuvo una respuesta totalmente diferente cuando hubo de ser hospitalizada a causa de un episodio disociativo psicótico. Vino un taxi negro para trasladarla al hospital y ella forcejeó violentamente con 2 hombres para evitar que la subieran en el taxi, dado que este era un estímulo condicionado. Así pues, su respuesta como adulta fue la de pelear, no la sumisión, pero no obstante seguía formando parte del sistema de acción defensivo. El condicionamiento clásico es en principio adaptativo. Por ejemplo, podemos adaptarnos mejor a nuestro entorno cuando somos conscientes de que un hecho predice otro hecho. Esta conciencia nos ayuda a encontrar estímulos incondicionados atractivos y a evitar los aversivos con más facilidad. Además, la flexibilidad de la respuesta a los estímulos condicionados es adaptativa porque la situación amenazante real actual puede ser diferente de la situación amenazante original. Por ejemplo, una antigua vía de escape puede quedar bloqueada de manera que debemos emprender otro tipo de acción evasiva, la cual no obstante continúa siendo una forma de huida. Pero también hemos de saber que la relación entre el estímulo condicionado y el incondicionado no se aplica en todas las circunstancias. Debemos saber evaluar el contexto en el que tiene lugar un estímulo condicionado. Dicha evaluación del contexto está ausente en las víctimas de experiencias traumáticas, de modo que continúan activando su sistema defensivo en reacción a un estímulo condicionado amenazante y no activan otros sistemas de acción que podrían de hecho encajar mucho mejor con el contexto actual. Las fobias y el condicionamiento operante. Las reacciones a los estímulos también pueden estar influenciadas por los efectos del condicionamiento operante. El condicionamiento clásico incluye los efectos sobre las acciones de los estímulos que preceden a dichas acciones. Por contraste, el condicionamiento operante implica aprender de las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, cuando el terapeuta aplica un nuevo tratamiento y obtiene unos resultados excelentes, aprende a aplicar este tratamiento más a menudo, siempre que la situación sea apropiada. La consecuencia del tratamiento es gratificante.
Si un niño llora y le pegan por llorar, puede que aprenda a no llorar. La consecuencia de llorar es un castigo, la consecuencia de no llorarla es la evitación del castigo. Existen diferentes tipos de reforzadores de nuestras acciones. Estos incluyen el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, el castigo y la ausencia frustrante de recompensa. De entre ellos, nos centraremos en el reforzamiento negativo, dada la importancia de su papel en la evitación fóbica. El reforzamiento negativo implica la intensificación de una determinada conducta debido a que suprime o previene la aparición de un estímulo aversivo desagradable. Los estímulos interoceptivos activados por los estímulos condicionados relacionados con el trauma son sumamente aversivos para la víctima traumatizada. Por tanto, busca la forma de evitar estos estímulos. Por ejemplo, una víctima aprende que una determinada acción previene o reduce los sentimientos o recuerdos dolorosos, y por ello tiende a emprender dicha acción con más frecuencia en futuras ocasiones. Las estrategias de huida y evitación son reforzadas negativamente de forma regular en las víctimas traumatizadas, y en razón de ello aumentan gradualmente en intensidad y en frecuencia. Las acciones reforzadas negativamente son omnipresentes en las personas traumatizadas. Por ejemplo, una víctima aprende a guardar silencio respecto de los abusos cuando el agresor le amenaza con contarlo. O bien la víctima aprende a contentar a los demás para evitar que le hieran o le rechacen. Estas respuestas reforzadas negativamente son muy fuertes y difíciles de superar. Conducen, por ejemplo, a que la víctima tenga una dificultad enorme para hablar en terapia acerca de lo que pasó, o en ser asertivo, incluso cuando la asertividad sea altamente necesaria. El reforzamiento negativo también puede conducir a las víctimas a aceptar las afirmaciones de sus agresores respecto de que están locos, son repulsivos o responsables del abuso. Tomar conciencia de que tales afirmaciones son falsas puede ser más doloroso para un niño que tiene que seguir viviendo con el maltratador que adherirse a la creencia refleja de que el agresor tiene razón. Del mismo modo, un niño puede apegarse a un cuidador maltratador e indiferente porque la sensación de apego le brinda cierto alivio en relación con la dolorosa constatación de que el cuidador es y seguirá siendo una persona malévola. Puede ser menos aversivo mantener el apego a un cuidador maltratador que sufrir el dolor del abandono. Los esfuerzos de las víctimas en calidad de pan por evadir la síntesis y la conciencia de los recuerdos traumáticos también pueden verse recompensados, y en razón de ello aumentar su frecuencia e intensidad. Por ejemplo, la evitación suele verse recompensada socialmente. Me parece muy bien que sigas adelante con tu vida y que te olvides de lo que pasó. Así te sentirás mucho mejor. Esta forma de recompensa social reiterada refuerza la evitación de los recuerdos traumáticos por parte de la víctima y le conduce a convencerse de que es un error o es malo tener ningún asunto pendiente importante. Esto es, favorece las creencias reflejas falsas. Evitación y huida de la amenaza percibida. Una víctima traumatizada puede evitar conductualmente estímulos relacionados con la experiencia traumática. Por ejemplo, Nell, a la que en otro tiempo pegaron mientras comía ensalada de huevo, evitaba la ensalada de huevo. El solo hecho de verla la ponía enferma. Otras reacciones de evitación conductual a estímulos relacionados con el trauma incluyen evitar la intimidad, las relaciones sexuales, los conflictos interpersonales, las duchas o las bañeras, mirar o tocar el propio cuerpo, los lugares donde tuvieron lugares los abusos, y la terapia. Las víctimas pueden evitar o huir conductualmente de sus propias acciones mentales temidas. Por ejemplo, pueden evadir temporalmente los recuerdos traumáticos autolesionándose, dado que esta acción genera opiáceos endógenos que bloquean o debilitan temporalmente la capacidad de reactivar dichos recuerdos dolorosos. O pueden tomar drogas o beber alcohol con objeto de obnubilar la conciencia, o mantenerse excesivamente ocupados con objeto de prevenir o bloquear los sentimientos y los pensamientos. Las víctimas también pueden evitar o huir mentalmente de la percepción de amenazas externas. Ya hemos señalado que consciente o preconscientemente evitan la integración de los recuerdos traumáticos, las partes disociativas y demás acciones relacionadas con el trauma. Por ejemplo, en calidad de pan las víctimas pueden saber que tratan de evitar sus recuerdos traumáticos, en el momento en que el menor recuerdo o fragmento de recuerdo pareciera estar a punto de aflorar a la superficie, luchábamos contra ello como si fueran espíritus malignos. Las acciones de evitación que implican la disminución del nivel de conciencia incluyen mareos o vértigos, distracción o actitud ausente, confusión o aturdimiento, nebulosidad u ofuscación y despersonalización.
Otros sustitutos de la integración incluyen la retracción del ámbito de la conciencia, tal como, por ejemplo, la concentración obsesiva en los contenidos mundanos, más triviales o vulgares, de la vida cotidiana, las bromas o el parloteo incesante, o bien la fijación a emociones negativas percibidas como menos amenazantes que otras emociones. A la disminución y la retracción fóbica de la conciencia las llamamos alteraciones fóbicas de la conciencia. El extremo de la alteración fóbica de la conciencia sería la desactivación total de una parte disociativa cuando la víctima se ve enfrentada a estímulos que dicha parte no puede o no quiere integrar. Esta acción sustitutiva implica una pérdida psicógena de conciencia de tal manera que el paciente en su totalidad se muestra absolutamente insensible o sordo, o bien un giro disociativo en el caso de que una parte diferente de la personalidad asume el control de la conciencia y de la acción. Otra acción condicionada fundamental de huida y evitación mental incluye el tratar a estímulos significativos como si fueran insignificantes. Por ejemplo, una PAM puede decirle al terapeuta y decirse a sí misma que no pasa nada, a pesar de estar oyendo llorar a una P dentro de su cabeza. Evaluación contextual y aprendizaje por generalización. Cuando un estímulo condicionado señala un peligro real, es adaptativo actuar para ponernos a salvo, para encontrar la forma de reducir o de eliminar la amenaza. Pero tales acciones son desadaptativas cuando el peligro es un error de percepción y por tanto no es real. Un estímulo condicionado no necesariamente genera una respuesta condicionada en todos los casos. Pero muchas de las víctimas son especialmente propensas a las reacciones reflejas ante estímulos relacionados con el trauma, al margen de las circunstancias. Es decir, suelen responder condicionadamente con independencia del contexto en que se encuentran. Ahora bien, la adaptación incluye la capacidad de realizar una evaluación contextual, la capacidad de diferenciar un contexto de otro y de elegir las propias acciones en consecuencia. Ello requiere un nivel de tendencias de acción más elevado que el de las tendencias reflejas. En lugar de ello, la víctima sigue una creencia refleja o una regla implícita en todos los casos. Si un hombre me mira de esa forma, es porque va a abusar de mí. La incapacidad de interpretar el contexto correctamente se debe en parte al hecho de que las PES lo filtran todo a través de los cristales del sistema de acción responsable de la defensa. Adicionalmente, la víctima en calidad de PAN no valora suficientemente que una vez que su nivel mental ha aumentado y que dispone de un apoyo social, puede integrar los recuerdos traumáticos y las correspondientes PES. La ausencia de una evaluación del contexto tanto por parte de la PAN como de la P mantiene las fobias relacionadas con el trauma. Las fobias relacionadas con el trauma pueden complicarse en virtud del aprendizaje por generalización. Las víctimas traumatizadas aprenden a responder de una forma similar a los estímulos que de alguna forma se asemejan al estímulo condicionado original. Aunque fue violada en un viejo coche negro para la chatarra y sin ruedas, Ann generalizó su miedo a todos los coches negros. Las víctimas pueden generalizar igualmente su respuesta a las relaciones con otras personas. Por ejemplo, Margaret tiene miedo de todos los hombres, Brett entra en pánico cada vez que una mujer lo besa, Sandy reacciona con una vergüenza inmediata cada vez que alguien la abraza. Cuando las víctimas traumatizadas son incapaces de percibir correctamente el contexto actual y han generalizado muchos de los estímulos de la vida cotidiana de manera que tienen una serie de reacciones inapropiadas, no viven plenamente en el presente. Esto es, les falta presentificación. Como señalamos más arriba, la presentificación incluye valorar correctamente el pasado, el presente y el futuro, así como la relación entre ellos, al tiempo que reconociendo que el presente es lo más real. Cuando las víctimas temen excesivamente y evitan los recuerdos traumáticos, las partes disociativas y demás acciones relacionadas con el trauma, no están valorando el presente lo suficiente o correctamente. En su lugar, restringen el ámbito de su conciencia a un pasado en el que no fueron capaces de integrar sus experiencias traumáticas. Condicionamiento valorativo. El condicionamiento valorativo consiste en la transferencia inconsciente, automática y persistente de nuestros gustos y aversiones de un estímulo a otro. Cuando nos vemos expuestos simultáneamente a un estímulo neutro y a un estímulo que de forma natural nos gusta o nos repele, comenzaremos a gustar o rechazar dicho estímulo anteriormente neutro. El estímulo neutro puede volverse intrínsecamente atractivo o falto de atractivo después de un único apareamiento con el estímulo gustado o repelente. Por ejemplo, cuando una persona tiene sensaciones sexuales durante los abusos sexuales, el hecho de sentir las sensaciones sexuales se puede convertir en algo intrínsecamente aversivo.
El condicionamiento valorativo no es lo bastante conocido en el ámbito del estudio del trauma, pero sus efectos son omnipresentes en los casos de traumatización y de no detectarse puede permanecer impermeable al tratamiento. El condicionamiento valorativo explica en gran medida cómo aprenden las víctimas traumatizadas a despreciarse a sí mismos cuando son maltratados y abandonados emocionalmente. Cuando se asocian intrínsecamente a sí mismos con los malos tratos, comienzan a valorar negativamente su propio ser. Por ejemplo, las víctimas asocian su aversión, repugnancia, vergüenza y miedo a los abusos sexuales con el contacto físico, los olores corporales, sonidos relacionados con las relaciones sexuales, su propio cuerpo y sus reacciones físicas, la sexualidad en general e incluso su concepto de sí mismos como personas. Puede que aprendan a aborrecer su sexo biológico. El condicionamiento valorativo puede tener lugar en relación con las partes disociativas. Una parte de la personalidad puede desarrollar una aversión hacia otra parte debido a que esta última se asocia con estímulos valorados negativamente. Por ejemplo, si la experiencia traumática generó vergüenza, la PAM puede aprender a avergonzarse de o despreciar a la P implicada en la experiencia traumática. En calidad de niña de día, Marilyn Van Der Burg odiaba a la niña de noche que soportaba los abusos sexuales, la aborrecía, la despreciaba y le echaba la culpa. La vergüenza es una emoción omnipresente en las víctimas traumatizadas, como resultado del condicionamiento valorativo de sí mismos. La mayoría de las veces permanece en silencio y oculta, tiñendo constantemente las experiencias de las víctimas. La vergüenza es abrumadora y se entrelaza con el miedo y la agresividad que obscurecen su presencia. Puede inhibir otras acciones mentales afectivas, particularmente en el ámbito de las relaciones con los demás. Por ejemplo, puede inhibir la alegría, las sensaciones sexuales, la agresividad, la tristeza y el dolor. Esta emoción aversiva puede con ello impedir la integración de otras emociones. El condicionamiento valorativo no solo se produce en relación con sentimientos negativos en las víctimas traumatizadas, también puede relacionarse con sentimientos positivos. Por ejemplo, una víctima puede asociar la sensación positiva de cercanía con el sexo y volverse promiscua, buscando tener relaciones sexuales constantemente como una forma desadaptativa de sentirse cerca. Otros pueden asociar la sensación positiva de control y de fuerza con la agresión o incluso con el sadismo, convirtiéndose así ellos mismos en agresores. Las valoraciones negativas condicionadas mantienen la disociación estructural. Por ejemplo, una P sumisa temerá y evitará a una P agresiva que de forma refleja odia, insulta o hiere a esta P sumisa. Tales sentimientos e ideas injustificadamente pero comprensiblemente crueles son difíciles de cambiar, dado que los efectos del condicionamiento valorativo son impermeables a la extinción y a la corrección cognitiva. La exposición al estímulo condicionado y la introspección no van a cambiar la valoración negativa. Por ejemplo, la exposición de una P agresiva a una P sumisa no es suficiente. La terapia eficaz implica un contracondicionamiento. Por ejemplo, el terapeuta ayuda a la P agresiva a asociar la P sumisa, con la constatación de que la sumisión tuvo un valor de supervivencia. Con ello, la P agresiva finalmente aprende a asociar la empatía y el aprecio con la P sumisa anteriormente despreciada. El mismo proceso puede tener lugar a la inversa, y la P sumisa aprenderá a apreciar el valor de supervivencia de la P agresiva. De esta forma, es posible alentar a las víctimas traumatizadas a aceptar todos los aspectos de sí ellos, tales como los pensamientos, los sentimientos, los deseos y las distintas partes disociativas. Las fobias a los estímulos y acciones relacionadas con el trauma, el condicionamiento clásico, operante y valorativo, y la falta de evaluación contextual son sumamente útiles para comprender las fobias relacionadas con los traumas. Estas fobias desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la disociación estructural, por lo que deben ser identificadas y superadas para poder resolver la disociación estructural de la personalidad. Fobia a los recuerdos traumáticos. Hablando de los recuerdos traumáticos en relación con los enfrentamientos, el veterano de la Primera Guerra Mundial Erich Maria Remarque se mostraba convencido de que sería demasiado peligroso para mí que tradujera todas estas cosas en palabras. Tenía miedo de perder el control, tengo miedo de que crezcan indiscriminadamente y ya no pueda dominarlos. La acción mental de rememorar los recuerdos traumáticos es peligrosa para la víctima si su nivel mental es demasiado bajo como para poder integrarlos, cuando falta el apoyo social necesario o cuando la amenaza todavía existe, pero con la suficiente energía mental, eficiencia mental, apoyo
y seguridad real. Con este cambio de contexto, las víctimas pueden integrar gradualmente los recuerdos traumáticos y transformarlos sin peligro en recuerdos narrativos autobiográficos. Esta exigente labor, que implica concederle al pasado traumático un grado mucho más inferior de realidad, es un elemento nuclear de la fase 2 del tratamiento. Cuando las víctimas continúan creyendo, habitualmente de forma absolutamente refleja, que los recuerdos traumáticos son intrínsecamente peligrosos y que rememorarlos supone perder el control, tienen fobia a los recuerdos traumáticos. Esta es la fobia esencial a la acción mental que presentan las víctimas de experiencias traumáticas. Fobia a las acciones mentales derivadas del trauma. La fobia a las acciones mentales relacionadas con la traumatización se deriva de la fobia nuclear a los recuerdos traumáticos e incluye miedo, asco o vergüenza por parte de la víctima en relación con acciones mentales que asocia con los recuerdos traumáticos. En razón de ello, la víctima tiende a temer y evitar las impresiones físicas y emocionales, así como el reflexionar sobre sí mismo. Las evaluaciones condicionadas negativas de las acciones mentales y los contenidos que las mismas generan contribuyen a esta fobia. Por ejemplo, las víctimas pueden creer: mi tío me dijo que soy una mierda, de niño me negaron una serie de necesidades, tener necesidades es malo, me sentí excitado cuando abusaron de mí sexualmente, las sensaciones sexuales son asquerosas. Una vez que un afecto intenso, una sensación o una necesidad corporal se califica de espantoso o malo, otras experiencias pueden ser calificadas de la misma forma a través del aprendizaje por generalización. La superación gradual de la fobia a las acciones mentales derivadas del trauma constituye un prerequisito para superar la fobia nuclear a los recuerdos traumáticos, lo que a menudo se suele pasar por alto en el tratamiento de los recuerdos traumáticos. Fobia a las partes disociativas de la personalidad. Una fobia específica a las acciones mentales derivadas del trauma es la fobia a las partes disociativas de la personalidad. El miedo, la rabia, el asco o la vergüenza sentidas por una parte hacia otra es variable. Por ejemplo, las PES que reciben algún apoyo de una PAN protectora evitarán mucho menos esta PAN que otras partes disociativas. En realidad, algunas víctimas de experiencias traumáticas tienen partes que ya se interrelacionan mutuamente de una forma positiva antes del tratamiento. Por ejemplo, dos PANs pueden colaborar en las labores cotidianas. Todo lo demás siendo igual, cuando existen tales relaciones colaboradoras y empáticas entre las partes disociativas, la integración de dichas partes probablemente será más fácil que la integración de las partes que no cooperan mutuamente o no se caen bien. Ahora bien, son muchas las partes disociativas que se temen, se desprecian y se malinterpretan mutuamente. De la expresión de sus sentimientos e ideas reflejas al relacionarse entre sí, pueden seguirse interminables circuitos de realimentación negativa que desembocarían finalmente en el agotamiento nervioso postraumático. Una estudiante de posgrado, Sally, con un TDNE oía una voz crítica que la llamaba estúpida cada vez que trataba de hacer un trabajo difícil de investigación. La P cuya voz oía, en el fondo tenía miedo de fracasar y por ello saboteaba la labor de Sally en calidad de PAN. Cuando la PAN oía la voz de la P, lo que se había convertido para ella en un estímulo interoceptivo condicionado dado que indicaba y remitía a una crítica feroz, su acción refleja sustitutiva consistía en beber en exceso para apagar la voz. El resultado era que Sally se emborrachaba y no acababa el trabajo. La voz temida y despreciada volvía entonces con una virulencia renovada, rabiosa por el fracaso que a su vez generaba una vergüenza enorme. Cuanto más oía Sally la voz en calidad de PAN, más deprimida e inútil se sentía. Para evitar estos sentimientos, seguía bebiendo, lo que generaba más reprimendas internas de la P. Finalmente Sally fue hospitalizada por abuso de sustancias e intento de suicidio. Los recuerdos traumáticos vehementes de las PES permanecen sin resolver en la medida en que la PAN logre evitarlos eficazmente. La reactivación crónica de estas vivencias negativas las intensifica, lo que se conoce como enardecer. Así, cuanto más son reactivadas las PES por estímulos condicionados, más intensas tienden a volverse sus reacciones emocionales. Cuanto más intensas se vuelven las vivencias de las PES, más las evitarán y las despreciarán las PANs. Y cuanto más evitativas sean las PANs, más se sentirán las PES atrapadas en el pasado, asustadas, rechazadas o rabiosas. En una palabra, dichas PANs y PES reaccionan cada vez más negativamente unas a otras y tratan cada vez más de evitarse mutuamente o de huir las unas de las otras. Esta espiral de evitación y desensibilización impide la presentificación tanto en las PANs como en las PES,
lo que a su vez contribuye fuertemente a mantener la disociación estructural de la personalidad. En los casos de disociación estructural terciaria, algunas PANs pueden despreciarse mutuamente o mostrarse desdeñosas, aunque no se tengan miedo. Por ejemplo, una PAN trabajadora puede despreciar a una PAN protectora que tiene sentimientos y por ello le resta valor al trabajo que constituye el ámbito principal de la PAN trabajadora. Esta parte disociativa evita los sentimientos, las necesidades de relación y los recuerdos traumáticos trabajando. Así, por debajo del desdén estaría también la evitación temerosa de los sentimientos. Este no es más que un posible ejemplo de cómo se entretejen mutuamente las diversas fobias relacionadas con experiencias traumáticas. Existen varios tipos específicos de partes disociativas que son especialmente evitadas por otras partes de la personalidad. Estas incluyen las PES atacantes que están fijadas al subsistema defensivo del ataque y tratan, con frecuencia inapropiadamente, de proteger a la víctima de lo que perciben como una amenaza. Y la mayoría de las partes disociativas le tienen más fobia todavía a las PES persecutorias. Estas PES se basan en los agresores introyectados y de forma característica vuelven a representar el maltrato original del agresor hacia la víctima, en su relación con otras partes, pero también pueden dirigir la rabia fuera, hacia otras personas. Además, las PES que contienen recuerdos traumáticos insoportables o que realizan otras acciones mentales o conductuales altamente aversivas, son evitadas con especial intensidad. Son muchas las partes disociativas que aborrecen o temen a aquellas otras que contienen necesidades de dependencia rechazadas, sensaciones sexuales, terror, rabia, vergüenza, culpa, soledad, desesperación y pensamientos suicidas. No solo se evitan estos pensamientos y deseos a causa de su intensidad y del dolor que generan, sino que a menudo las víctimas no pueden distinguir entre sentir y hacer, entre acciones mentales y acciones conductuales. Un problema con los grados de realidad que incluye una falta de diferenciación entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo. Así, las víctimas en calidad de PAN se esfuerzan cada vez más por mantenerse a distancia de las partes disociativas que temen que puedan hacerse con el control y obrar de acuerdo con unos sentimientos o impulsos inaceptables. Además de la superación de la fobia a otras acciones mentales relacionadas con el trauma, el éxito del tratamiento de la fobia a las partes disociativas es esencial antes de poder superar la fobia a los recuerdos traumáticos. Fobia al apego, a la pérdida del apego y a la intimidad. Los niños maltratados tienden a desarrollar una fobia al apego cuando la acción de apegarse al cuidador ha quedado asociada al dolor emocional y físico. Así, la proximidad de un cuidador maltratador y abandónico activará los sistemas de defensa de las víctimas, lo que incluye distanciarse del cuidador y con frecuencia tendencias de acción de nivel muy bajo. Ahora bien, las víctimas tienden a activar el sistema de apego, y por ende las tendencias de acción responsables de las relaciones y los intereses sociales, desde el momento en que acceden a una cierta distancia mental o física respecto del cuidador. Sobre todo en la traumatización crónica, la fobia al apego y a la pérdida del apego en relación con los cuidadores puede generalizarse a cualquiera que trate de establecer una relación cercana, incluidos los terapeutas. Para muchas de las víctimas, las relaciones interpersonales se convierten en estímulos condicionados que activan partes fijadas al acercamiento o la evitación del apego. Paradójicamente, la fobia al apego suele venir acompañada de una fobia a la pérdida del apego de la misma intensidad. De forma característica, diferentes partes de la personalidad vivencian estas fobias opuestas. Se activan mutuamente en un círculo vicioso, con la percepción de un cambio en la cercanía o la distancia dentro de una relación, lo que deriva en el conocido patrón de «te odio, no me dejes». En términos psicobiológicos, la fobia al apego y a la pérdida del apego desactivan el sistema vagal ventral. Según Porges, este componente del sistema nervioso central les ayuda a las personas a regular los afectos potentes tales como el miedo y la agresividad a través de la interrelación social. Esto implica que el apego perturbado y la falta de apoyo social disminuyen la eficiencia mental de las víctimas. Cuando unas partes disociativas evitan a otras partes que se esfuerzan por apegarse, una vez más ello mantiene la disociación estructural. Estas partes evitativas pueden incluir todo aquello que no esté mediatizado por el apego o el llanto de apego. Por otro lado, las partes disociativas temen y evitan la pérdida del apego cuando han quedado fijadas al llanto de apego o están movidas por las necesidades de dependencia insatisfechas, la tristeza y la soledad. Estas partes pueden emprender relaciones indiscriminadas o insanas,
en su desesperación por evitar la sensación de abandono, lo que aumenta el riesgo de que les hieran o les engañen. Las consiguientes dificultades de relación no hacen más que confirmarle adicionalmente a la víctima que no es digna de que la quieran, aumentando así todavía más el aislamiento y el autodesprecio. La fobia a la intimidad está estrechamente relacionada, a diferencia del apego de raíz biológica de un niño hacia un cuidador. La intimidad estaría más bajo el control voluntario, lo que supone un mayor número de opciones respecto de desvelar aspectos de uno mismo y de las propias necesidades. El apego brinda el marco general para todas las relaciones, en tanto que la intimidad sería la forma más profunda y más satisfactoria de apego, que encontramos únicamente en unas pocas relaciones a lo largo de toda una vida. Muchas de las víctimas pueden entablar vínculos más superficiales y sociales, pero la mayoría de las veces no pueden intimar plenamente debido al miedo de que los conozcan y de que les hagan daño o de que los traicionen. Pero existe en el ser humano el impulso a que nos conozcan, nos comprendan y nos quieran, y en las víctimas traumatizadas dicho impulso viene casi siempre expresado por algunas partes disociativas. La tensión entre los riesgos de la intimidad y el anhelo de intimidad contribuye a mantener la disociación estructural. Fobia a la vida normal. La fobia a las acciones mentales derivadas del trauma puede generalizarse tanto que para algunas de las víctimas la vida se ve cada vez más limitada. Para otros, la vida es un descontrol dado que constantemente están reaccionando a estímulos condicionados y no salen del mundo familiar de la hiperactivación fisiológica y el caos. La activación crónica del sistema de acción responsable de la defensa imposibilita la activación de los sistemas de acción responsables de la vida cotidiana que podrían conducir a una vida más normal y equilibrada. Y aun cuando se activen los sistemas de acción responsables de la vida cotidiana, las tendencias de acción de las víctimas traumatizadas no suelen estar desarrolladas adecuadamente como para garantizar un funcionamiento sano en el ámbito de la vida normal. Sobreviene una fobia a la vida normal, a medida que la víctima se siente cada vez más incapaz de afrontar muchas de las complejas y ambiguas situaciones de la vida. Se ve desbordado por los estímulos condicionados de la vida cotidiana y evita todo lo posible las tareas de la vida cotidiana. Fobia a los cambios y a los riesgos sanos. Para poder vivir una vida normal, tenemos ya no solo que ser estables y mantener unas rutinas y unos hábitos beneficiosos, sino también hacer ajustes sanos y aceptar cambios inevitables. El cambio es, obviamente, el fundamento esencial del éxito terapéutico y de la adaptación sana a la vida. Pero para las víctimas traumatizadas, el cambio suele representar pérdidas temidas o dolor, lo desconocido peligroso, o bien la repetición de algo terrible que sucedió en el pasado. El miedo al cambio es el responsable de que a las víctimas de experiencias traumáticas les resulte especialmente difícil superar su disociación estructural. El cambio requiere la activación del sistema de exploración, pero el cambio y las sensaciones concomitantes de ansiedad o incomodidad pueden activar el sistema defensivo, lo que a su vez desactiva la tendencia a explorar y experimentar. Una paciente, Gloria, con un TDNE y un TLP, se quejaba de que no podía comer sano, limpiar su casa ni controlar sus emociones. Quería hacer todas estas cosas, pero se sentía incapaz de introducir los cambios necesarios. Cuando su terapeuta abordó esta cuestión junto con ella, quedó claro que Gloria tenía miedo de que si cambiaba y se ponía mejor, decidiera separarse de su marido, algo que no quería hacer. También tenía miedo de que si se ponía mejor, su terapeuta la abandonaría y de que por alguna razón en cualquier caso ella no se mereciera ponerse mejor. Ciertas creencias nucleares reflejas hacen que el cambio sea difícil o atemorizante. Las víctimas suelen creer que el cambio significa que las cosas irán a peor o me veré en la obligación de hacer algo contra mi voluntad. Y también, como le dijo una paciente indignada a su terapeuta, ¿está usted tratando de hacerme cambiar para que deje de ser yo misma? Usted no me acepta tal y como soy. Las víctimas de traumatizaciones crónicas suelen asociar arriesgarse con fracasar. En razón de ello, de forma característica tienen miedo de asumir riesgos sanos, porque temen que ello pueda desembocar en la humillación, la vergüenza y el desastre, su experiencia infantil habitual. Paradójicamente, muchas víctimas corren riesgos extremadamente peligrosos e impulsivos. Pero estos no son los riesgos calculados y meditados necesarios para el cambio adaptativo. Por el contrario, implican conductas reflejas de nivel inferior que no incluyen una consideración de las consecuencias potencialmente negativas ni del peligro. Pueden tomar drogas, beber en exceso y conducir, tener relaciones sexuales sin tomar precauciones, pasear solos de noche por un parque,
faltar al trabajo o entablar relaciones destructivas con otras personas. Pero es menos probable que se arriesguen a buscar un trabajo mejor, a volver a estudiar para mejorar su educación, emprender una relación de pareja más vulnerable e íntima, o simplemente aprender algo nuevo, porque tienen miedo de ser ineptos o estúpidos y en última instancia de fracasar, con lo que la vida sería entonces peor que nunca. El miedo al fracaso, al cambio y al riesgo generan la necesidad de mantener el statu quo interno, los costes de mantener y las ganancias de superar la disociación estructural. La personalidad integrada constituye un sistema altamente complejo, coordinado y coherente. En consecuencia, sus muchos subsistemas están interconectados. En términos de la teoría de sistemas dinámica no lineal, las partes disociativas de la personalidad son subsistemas indebidamente cerrados y simples por contraste con la personalidad integrada. Estos subsistemas no funcionan conjuntamente en armonía, suelen estar mediatizados por un único sistema de acción o una constelación limitada de sistemas de acción y por regla general emprenden tendencias de acción indebidamente bajas. El ámbito de la conciencia que forma parte de estos subsistemas suele estar habitualmente limitado a los objetivos de determinados sistemas de acción en particular, dejando al margen la integración con otros sistemas de acción. Por ejemplo, la mayoría de las PES únicamente emprenden un número limitado de acciones defensivas, porque están determinadas por uno o más componentes del sistema de defensa, y por ende únicamente vivencian una pequeña gama de estados mentales y conductuales. Aunque las partes disociativas puedan ser excesivamente cerradas y simples, también pueden ser de alguna forma adaptativas cuando el nivel mental de la víctima es bajo o cuando los malos tratos son constantes, de manera que la defensa crónica favorece la supervivencia. Las víctimas en calidad de PES suelen reaccionar de forma automática, uniforme e instantánea ante lo que perciben como una amenaza, porque están centrados en el solo objetivo fundamental de la defensa. Sus acciones de bajo nivel están muy practicadas o altamente condicionadas, y no se sienten perturbados por la ambivalencia ni el conflicto que podría aparecer en el caso de que se activaran simultáneamente diferentes sistemas de acción. Estas características implican una economización de la energía en el caso de existir una amenaza real, pero las PES no pueden adaptarse a las situaciones que requieren evaluar una gama más amplia de estímulos y alternativas de acción, o un control altamente voluntario de la percepción y la acción motriz. Por ejemplo, como ya vimos, no evalúan suficientemente el contexto en el que aparece un estímulo condicionado, lo que implica que también emprenden reacciones defensivas en situaciones que en realidad no revisten ningún peligro. Esta falta de presentificación y la correspondiente inversión de energía y de tiempo en acciones sustitutivas implica un derroche importante de energía mental y física y una disminución de la eficiencia mental. Este desperdicio suele implicar un desequilibrio entre la energía mental y la eficiencia mental. La inversión inútil de energía finalmente desemboca en un derrumbe postraumático, que se traduce en el agotamiento nervioso y la descompensación. Los terapeutas, pues, aspiran a elevar la eficiencia mental de las PES y las PANS para ayudar a estas partes disociativas de la persona lidada a acceder a tendencias de acción de nivel superior. En términos de la teoría de sistemas, los terapeutas tratan de incrementar la complejidad de estos subsistemas de la personalidad, de manera que disminuya su autonomía. Las partes disociativas se vuelven más complejas cuando integran más elementos, por ejemplo, cuando aumentan la complejidad de sus ciclos de percepción-acción motriz en dirección a niveles superiores en relación con la jerarquía de las tendencias de acción. En razón de ello, cuando una P empieza a comunicarse más con otra parte disociativa, el sistema de esta P incluirá entonces nuevos elementos. La complejidad de un subsistema incluye el conjunto de elementos de un sistema que están conectados de forma no lineal. Las conexiones entre estos elementos son no lineales cuando el cambio en uno de los elementos del sistema no es proporcional en relación con el cambio en uno o más de otros elementos del sistema. Dado que en su condición de subsistemas de la personalidad las partes disociativas son no lineales, este desarrollo puede generar un cambio desproporcionado en el sistema en su totalidad. En este sentido, la víctima en calidad de dicha parte disociativa hace entonces un uso más eficiente de su energía. La retribución de la víctima por su inversión de tiempo, esfuerzo y energía se ha visto incrementada. Las PANS representan unos sistemas más abiertos y más complejos que las PES. Los pacientes con un alto funcionamiento disponen de subsistemas de la personalidad particularmente abiertos y complejos. Muchas víctimas tienen PANS capaces de integrar habitualmente una amplia gama de estímulos.
Algunas PANs pueden coordinar muchos sistemas de acción responsables de la vida cotidiana, y dicha integración les permite desenvolverse bien en este aspecto. Ahora bien, todas las PANs están excesivamente cerradas a la posibilidad de integrar acciones relacionadas con la experiencia traumática, lo cual limita su complejidad. Esta cerrazón consume energía dado que implica el despliegue de una evitación y una huida mental constantes. El aumento de la complejidad de las partes disociativas en calidad de subsistemas de la personalidad implica un aumento de la complejidad de la personalidad en su totalidad. En primer lugar, las partes disociativas no están totalmente separadas unas de otras, y en segundo lugar, el aumento de la eficiencia mental en una parte suele implicar un aumento de la conexión con otras partes. Debido a esta creciente complejidad, las acciones de la víctima traumatizada se vuelven menos automáticas y más flexibles. Estas tendencias de acción de nivel superior le permiten adaptarse más a un entorno cambiante. La víctima abandona gradualmente el gasto inútil de energía mental y física a cuenta de las acciones sustitutivas y disfruta de los beneficios de acciones más eficientes y eficaces. La persona aumenta la energía y la eficiencia mental con cada nueva acción adaptativa bien desarrollada y bien finalizada. Pero los costes de esta ganancia son la ambivalencia, el conflicto y el aplazamiento de la gratificación. Por ejemplo, al desarrollar creencias reflexivas, las personas también sentirán ambivalencia, y cuando emprenden tendencias de acción prolongadas, deben esperar antes de verse recompensadas. Por ejemplo, una persona debe estudiar mucho y con constancia para sacar buenas notas, pero la verdadera retribución de estas acciones puede no ser evidente hasta el final del semestre. De forma similar, las ganancias de integrar los recuerdos traumáticos son profundas, pero pueden tardar mucho tiempo en materializarse. En razón de ello, las víctimas traumatizadas necesitan mucho apoyo terapéutico para aprender a tolerar la ambivalencia, la competencia entre distintas necesidades y deseos personales, y el aplazamiento de la gratificación con objeto de poder llevar a cabo las tendencias de acción de nivel superior. Resumen. Las víctimas de traumatizaciones crónicas se caracterizan por la presencia de fobias a la acción que mantienen su disociación estructural. El condicionamiento clásico, operante y valorativo, la generalización, la falta de evaluación contextual y de presentificación son factores cruciales entre los muchos que contribuyen a estas fobias. La superación de las fobias relacionadas con el trauma es esencial para el éxito del tratamiento. Dado que las partes disociativas de la personalidad se evitan tanto, funcionan como sistemas indebidamente simples, excesivamente cerrados, que actúan rígidamente y de forma refleja respecto de los estímulos relacionados con el trauma a los que temen y desprecian. Las víctimas desperdician mucha energía y tiempo en estas y otras acciones sustitutivas relacionadas, tales como revivir repetidamente los sucesos traumáticos, lo que conduce finalmente al agotamiento nervioso y la descompensación en algunos casos. Sus partes disociativas necesitan, pues, volverse más abiertas, complejas y flexibles, más reflexivas en sus acciones, y más abiertas a la cooperación y la coordinación con la personalidad como un todo. El terapeuta, pues, ayuda a las víctimas traumatizadas a crear y desarrollar un mayor equilibrio entre su energía mental y su eficiencia mental, lo que les permite afrontar más eficazmente los estímulos complejos internos y externos.